Continuemos con esta intrigante historia de nuestro contactado. Preparaos que lo que está por venir, nadie podría imaginárselo. Sean bienvenidos al mundo de los contactados. Se hospedaron unos huéspedes muy peculiares en mi hotel, parte 2. Comenzamos. Había tomado la decisión de cerrar el motel, mucho antes de que mi hermana dejara aquella fotografía. Los planes estaban en marcha y parecía que nada iba a detener la venta. Eso fue hasta que llegó. No me había molestado en limpiar su habitación después de que la familia se hubiera ido, demasiado agotado emocionalmente para asumir la horrible tarea. En su lugar, me retiré a la casa para rodearme de recuerdos y preparar una comida que mi madre solía hacer a mi hermana, espaguetis y albóndigas con tostadas de ajo. Era reconfortante. Estaba limpiando después de la cena cuando oí que se abría la puerta principal de la oficina. El viejo timbre de servicio de la recepción sonó lo suficientemente fuerte como para que yo lo oyera. El cartel de vacante hacía tiempo que se había apagado y la puerta principal de la oficina se había cerrado con llave tras la marcha de la familia. Quienquiera que haya tocado el timbre no ha sido bienvenido. Abrí la puerta lentamente, con el machete de cocina agarrado con fuerza en la mano. «Estamos cerrados», les advertí. La puerta se abrió. «Llego tarde», dijo una voz desde el rincón más oscuro. Parecía un animal acobardado en el rincón, hecho un ovillo y pequeño. Era más una forma desaliñada que una persona cubierta de barro y mugre. Cuando se levantó, vi el mal aspecto que tenía. La suciedad llegaba a todas las grietas como si estuviera enterrado en ella y solo el blanco de sus ojos sobresalía de la negra capa de barro. Estaba delgado, casi demacrado, pero aún tenía fuerza. «Lo siento, pero está cerrado», repetí. «Pero el cartel», dijo, señalando el cartel de «Siempre eres bienvenido», que colgaba justo al lado de la ventana. «Eso. No tenemos habitaciones limpias». «Lo siento. Tendrá que buscar otro lugar», dije, sintiendo una repentina sensación de incomodidad. Sus ojos blancos se encontraron con los míos con una mirada tan intensa que parecía que me estaba atravesando. «Pero ya tenemos una habitación», dijo. Su voz era suave pero dominante y carente de emoción. Fue entonces cuando le reconocí. Era el adolescente de la familia, aunque más delgado de lo que recordaba. Sus familiares y jóvenes rasgos estaban cubiertos de suciedad, pero supe que era él. Él sabía que yo lo sabía. «¿Se han ido?», preguntó. Asentí con la cabeza. «¿Me han dejado algo?», preguntó con la voz finalmente quebrada. No sabía qué responder. No estaba seguro de lo que quería decir. «¿Han dejado algo?», dijo, sonando repentinamente desesperado. «No lo sé», dije, sacando las llaves de la habitación de su gancho. «Pero puedes comprobarlo». Me quitó las llaves de las manos y sus ojos se posaron en mi brazo. Era como si viera algo que yo no veía. «Gracias», dijo, y salió de la oficina, arrastrando barro por la puerta. No fue hasta que se fue que me di cuenta de que el rastro de barro solo llevaba al exterior. Esa noche, no pude dormir. Observé su habitación desde mi ventana y esperé a que se fuera, pero una vez que cerró la puerta, me pareció que había desaparecido dentro. Ni siquiera encendió la luz. Solo dejé mi percha el tiempo suficiente para preparar el café, pero incluso entonces escuché el crujido de aquella vieja y pesada puerta. Nunca lo oí. Cuando llegó el día, decidí ir a ver cómo estaba. Llamé varias veces y anuncié mi intención de entrar. No respondió. La puerta se abrió con ese viejo y familiar chirrido y el sol volvió a colarse en aquella oscura habitación. El humo de los cigarrillos aún flotaba en el aire y bailaba en los rayos de luz. La llave de la habitación estaba inactiva junto al cenicero. «Hola», dije. La habitación parecía vacía, pero seguí sus huellas embarradas desde la puerta hasta la mesa y luego hasta el baño. Había fumado las colillas viejas dejadas por los demás, no había dejado más que filtros quemados. Las camas, de nuevo, estaban intactas. Llamé suavemente a la puerta del baño. «¿Estás bien?», pregunté.
La alfombra chapoteaba bajo los pies, mojada por el desbordamiento del baño. «Voy a entrar», anuncié, ya girando el pomo. Al girar la puerta del baño hacia dentro, apartó una capa de lodo húmedo y pegajoso. Era una mezcla de rojo intenso y marrón terroso. El pútrido y dulce olor de la descomposición llegó antes de que mis ojos pudieran comprender el horror de lo que tenía ante mí. La bañera estaba llena de sangre vieja y espesa, y de trozos de barro dejados por el chico. Su ropa estaba amontonada en un montón de barro húmedo justo fuera de la bañera. El suelo estaba pegajoso de sangre y suciedad. De todos modos, entré. La bañera estaba llena de aquel espantoso lodo, como para que algo pudiera seguir escondiéndose bajo la superficie. Como había hecho muchas veces antes, metí la mano y tiré del tapón. Mi mano rozó algo en el interior y retrocedí. El burbujeante gorgoteo de los fluidos corporales en descomposición rezumaba por el desagüe mientras esperaba ver lo que se escondía en su interior. Afortunadamente, no era el adolescente. Era la pata cortada de un ciervo que había rozado mi mano. La pezuña estaba nudosa y agrietada, y la pata en sí no era más que carne de curso suspendida por los tendones que aún se aferraban al hueso. La suciedad que quedaba en la bañera vaciada era un amasijo de carne de órganos desgarrada y grasa sin renunciar. Los restos de una bestia sacrificada. En todos mis años de limpieza, nunca habían dejado este tipo de pruebas. Siempre era sangre. Cantidades masivas de sangre y bilis, pero nunca nada que no pudiera ser drenado. Hice todo lo posible por meter los trozos de cadáver en descomposición en una bolsa de plástico, y luego utilicé sábanas y toallas viejas para absorber los charcos de muerte pútrida que quedaban. Lo tiré todo en el pozo de fuego de atrás. Vacié un cubo entero de lejía en el baño, solo para ocultar el olor. Exhausto, me dormí en la cama, impregnado de los olores de la muerte y el humo del cigarrillo. Soñé con mi hermana. Por primera vez en todo el tiempo que podía recordar, podía ver su cara de nuevo. Cuando me desperté, todavía era por la tarde, pero el chico no había vuelto. Tenía hambre y estaba cubierto de mugre. Me duché con el agua más caliente que pude soportar, esperando quemar el olor de mi piel. Después, me preparé un sándwich, y volví a mi puesto en la ventana. Había dejado la puerta abierta para ventilar la habitación. Supuse que si había vuelto, la cerraría, pero estaba abierta. Llegó la noche y me pregunté si se habría adelantado, buscando a la familia. Decidí que debía cerrar la puerta con llave. Me había llevado su llave después de limpiar, así que si quería volver a entrar, tendría que pedirlo. En el momento en que mi pie traspasó el umbral de la habitación, vi sus ojos blancos envueltos en las sombras del otro lado de la habitación. Estaba de pie justo fuera del baño abierto. Estaba allí, inmóvil y desnudo, pero cubierto de algo más. No era la suciedad de antes, sino una costra de color rojo intenso que se agrietaba en su piel. No es suficiente. Se ha podrido, dijo desde las sombras. ¿Qué cosa eres? Solté. Esperó una eternidad para responder, limitándose a mirarme desde el otro lado de la habitación. Ya sabes, dijo con una voz débil y baja. No lo sé. Mi hermana, ¿es como tú? Pregunté. Asintió con la cabeza de una manera que parecía que estaba confundido de que yo estuviera preguntando. Di un paso atrás para salir de la habitación. Entonces avanzó hacia la débil luz de la luna que brillaba en el suelo. Su cuerpo estaba cubierto de sangre seca y su pelo estaba enmarañado en una espesa maraña negra. No me hagas daño, por favor. Tartamudeé. Sus ojos se abrieron de par en par a medida que se acercaba, antes de detenerse de repente. Sus macabros rasgos se vieron de repente inundados por los faros ámbar. Retrocedió y se retiró a las sombras de la habitación. Me giré para ver las luces cegadoras de una vieja camioneta que entraba en nuestro aparcamiento. Volví a mirar al chico, pero ya no estaba. La puerta de la camioneta se abrió y salió un hombre alto y musculoso con el pelo corto y gafas de pasta. Era un caballero mayor, con las sienes grises, pero no de edad avanzada. Su estatura era intimidante y su voz profunda. «Hola», dijo,
todavía oculto tras las brillantes luces de la tienda. ¿Puedo ayudarle?, pregunté, protegiendo mis ojos. Lo siento. Se disculpó, luego se inclinó hacia atrás en la cabina y apagó las luces. Me sentí atrapado entre el monstruo que tenía detrás y el desconocido que se acercaba por delante. Sin darme cuenta, me había arrinconado contra la pared. ¿Trabajas en este lugar?, preguntó, notando mi retirada y retrocediendo él mismo. No hay vacantes, grité, un poco más alto de lo necesario. Miró a su alrededor y entrecerró los ojos ante el oscuro letrero del motel. Estamos cerrados ahora, lo siento, dije, ligeramente más suave. Me gustaría pasar la noche si es posible. Ha sido un viaje largo y ambos sabemos que no hay opciones en cualquier lugar cerca. No hay habitaciones disponibles, dije, aclarando mi garganta. ¿Y esa?, preguntó, señalando detrás de mí la puerta abierta. No está limpia, le expliqué. No me importa, dijo, cerrando la puerta de su camión. Puedo pagar en efectivo si te apetece. Sacudí la cabeza. Apoyó una mano en el camión. Ninguna de las habitaciones está amueblada. Y además un animal entró y murió. La estaba limpiando y no sería higiénico. Se adelantó a las luces del motel. Su rostro era duro y serio, y totalmente inquietante. No pude evitar pensar en ese escritor, en lo que dijo. Aquí estaba yo de espaldas a un peligro que no podía comprender, mientras frente a mí se encontraba un potencial asesino en serie. Debió leer la incomodidad en mi rostro. De acuerdo entonces. ¿Te importa si aparco aquí por la noche y duermo en mi camioneta?, preguntó, tratando de sonar desarmante. Lo pensé largo y tendido. No veo por qué no, dije, en contra de mi buen juicio. Sonrió y abrió la puerta de su camioneta. Te lo agradezco, dijo, decepcionado. Me volví hacia la habitación, pero incluso con la luz del camión no pude ver el interior. Cerré la puerta y eché el cerrojo. Después de eso, cerré todas las puertas que atravesé hasta que estuve en mi propio dormitorio. Todavía inquieto por las dos amenazas que dormían a pocos metros, decidí armarme. No me gustan las armas, nunca he tenido una y no me interesa comprarla nunca, pero mi padre me enseñó a disparar. De hecho, me enseñó a disparar con el viejo revólver de mi abuelo, el mismo que estaba encerrado en una caja debajo de mi cama. Era la caja de seguridad de mi padre, y aparte del arma, no tenía ni idea de lo que encontraría. Tuve que utilizar un martillo y un viejo destornillador para romper la cerradura, y tras unos pocos intentos, pude abrirla. Como era de esperar, el arma estaba encima de un montón de documentos importantes, fotos y pequeños recuerdos que significaron algo para mi padre en algún momento de su vida. 6 balas sueltas traqueteaban alrededor de la caja. Parecían hechas a mano, no compradas y de alguna manera más antiguas que yo. Cada una tenía una punta de plata pulida y brillante. Cargué el revólver y lo dejé a un lado. Las fotos que se escondían debajo, no eran las que había reconocido de mi infancia. Todas eran, por alguna razón, privadas para él. La fotografía superior era de mis padres, años antes de que yo naciera. Mi tía, a la que no había visto en años, estaba de pie junto a mi madre, sonriendo y sosteniendo la mano de un hombre. El hombre me resultaba inquietantemente familiar. Me recordaba, quizá demasiado, al hombre de mediana edad de la familia, aunque el hombre de la foto parecía demasiado feliz para ser la cáscara inexpresiva que había conocido toda mi vida. La foto que estaba debajo de aquella, era la de mi abuelo, con la cara de piedra frente a la primera versión del motel. Junto a él, había otros 4, que eran sin duda 4 miembros de la familia. Ninguno de ellos, incluido mi abuelo, sonreía. A la derecha de mi abuelo, estaban los 2 miembros mayores de la familia, luego la mujer de mediana edad y la adolescente. Faltaban el hombre de mediana edad, y el niño. La foto era vieja y estaba descolorida, pero incluso así, estaba claro que tenían el mismo aspecto que hacía solo unos días. Debajo de eso encontré el certificado de nacimiento de mi hermana, la escritura del motel y otros documentos poco interesantes de valor. Sin embargo, debajo de todo,
existía una cosa más, una tarjeta rígida envuelta en el mismo papel en el que estaba envuelto el dinero de la familia, atada con el mismo cordel. La abrí. La desenvolví para revelar el reverso de una fotografía, más nueva que las demás, con Chicago, 1974, escrito con una letra que me resultaba extraña. No era la de mi madre ni la de mi padre. Le di la vuelta a la foto y sentí un frío que me recorría la espalda. Me vi a mí mismo, más joven de lo que jamás había visto en ninguna foto familiar. Estaba vestido con un mono de pana, y de pie frente a un viejo edificio. Lo más extraño, sin embargo, era que estaba entre dos adultos vagamente conocidos, agarrados de la mano. Los tres sonreíamos. Me gustaría poder decir que fui capaz de ubicar sus rostros, pero no pude. Tuve que suponer que eran amigos de la familia, pero, por lo que sé, mis padres nunca tuvieron muchos amigos y los que tenían eran los que nos visitaban. Durante toda mi vida, mis padres hicieron del motel la prioridad. Nunca habíamos hecho un viaje familiar juntos fuera de un fin de semana de vacaciones en casa de mi tía. De hecho, que yo recuerde, ninguno de los dos había mencionado nunca la posibilidad de visitar Chicago, y desde luego, nunca habían dicho nada de ver a sus amigos allí. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Dónde estaban mis padres? ¿Por qué no estaba mi hermana conmigo? Mi respiración se aceleraba con cada pensamiento y cerré la caja de golpe. Ya tenía demasiadas preguntas que parecían imposibles de responder. No estaba preparado para más. Por suerte, el cansancio me abrumó la mente y acabé por dormirme. La pistola cargada estaba a salvo en la mesita de noche junto a mí. Incluso había empujado una silla bajo el pomo de la puerta de mi habitación. Con las pesadas cortinas cerradas, el sol no llegó a entrar y me desperté muy tarde por la mañana. Incluso antes del café, me dirigí al aparcamiento. Sin embargo, el camión ya se había ido. Empecé a sentir una pizca de culpa por haber juzgado al extraño hombre como lo hice. Esa culpa, sin embargo, solo se profundizaría a medida que avanzara el día. Abrí la puerta de la habitación del adolescente. El sol de la mañana inundó inmediatamente los rincones oscuros. Al instante, el olor a hierro me llegó a la nariz. Al acercarme a la puerta del baño, mis pies volvieron a chocar con la moqueta empapada. La puerta no estaba cerrada con llave, pero al abrirla oí el familiar chapoteo de la sangre coagulada al ser apartada. Entré en una vista familiar, pero no menos inquietante, de un cuarto de baño de azulejos blancos recubiertos de una sangre carmesí. Rezaba que fuera de nuevo la de un animal, aunque incluso eso no le sentaba bien a mi conciencia. Para estar seguro, decidí limpiar. Tenía que asegurarme de que no quedaba ningún rastro del adolescente, por si acaso llegaba alguien más de forma inesperada. Aquel extraño hombre me ponía ahora nervioso de una manera totalmente diferente. Estaba tan concentrado que me olvidé de prepararme un café. En su lugar, me puse a trabajar directamente para absorber las enormes cantidades de sangre. Solo cuando estaba en el suelo fregando, me di cuenta de que parte de la sangre se filtraba por las costuras del suelo de baldosas. Grietas estrechas en 3 líneas rectas, que formaban una caja contra la pared. Entonces me di cuenta de que el zócalo bajo del lavabo había sido retirado y había pequeños agujeros del tamaño de un dedo, en el suelo donde se unía la pared. Me arrastré por el suelo, todavía resbaladizo por la sangre, y metí los dedos. Pude pasar por debajo y levantar lo que resultó ser una puerta o escotilla en el suelo. Al abrirla, la sangre se filtró en el espacio de acceso al baño. Un espacio de arrastre que, hasta ahora, no tenía ni idea de que existía. No tuve más remedio que investigar. No era grande, pero lo suficientemente profundo como para caminar sin arrastrarse. Se extendía tal vez 3 metros en cada dirección. Estaba oscuro, pero la linterna de mi teléfono era lo suficientemente brillante como para revelar hasta el rincón más lejano. Por suerte, el chico no estaba por ninguna parte. El suelo debajo de mí era de tierra blanda embarrada por la sangre que se filtraba. Las paredes parecían estar hechas de viejos ladrillos rojos y fijadas con mortero, a diferencia de cualquier otro cimiento de la propiedad. Había palabras escritas en un idioma desconocido grabadas en las paredes. Olía a humo,
a aliento rancio y a hierro. Entré un poco más para explorar la sala oculta. Había extrañas rocas cristalinas semienterradas en el suelo, como las que se encuentran en las cavernas ahora cerradas. Sin embargo, lo más inquietante eran los montones de tierra blanda que estaban dispuestos en 7 grandes pilas por toda la habitación. Uno por cada miembro de la familia. Inmediatamente, la habitación se sintió pesada por el miedo. Salí lo más rápido posible. Dejé el sótano como lo había encontrado y cambié el zócalo, por si acaso. Terminé de limpiar el baño, y rocié todo con lejía, con cuidado de evitar las grietas del suelo. Cuando volví a la oficina, había un mensaje parpadeando en rojo en el teléfono del despacho. Lo comprobé y era de mi abogado. Así que devolví la llamada. Me informó de que se esperaba que el comprador de la propiedad se pasara por allí. Me dijo que quería verlo de primera mano, pero que era un tipo raro y que podría no anunciar sus intenciones. Solo podía suponer que era el hombre de anoche. Entonces cambió de tema, y con un tono sombrío en su voz me preguntó si había tenido noticias de alguien de mi familia. No, le dije. Aparte de mi tía, no me quedaba ninguna familia. Bueno, entonces, odio ser el que te diga esto, pero ella falleció hace unas semanas, dijo, claramente incómodo. ¿Qué pasó? Pregunté, esperando cualquier cosa a estas alturas. Oh, bueno, por lo que tengo entendido, hubo un incendio en su propiedad y todo lo que poseía pereció en él, junto con ella, dijo, tartamudeando la última parte. Así que el negocio ha desaparecido. Pregunté, porque ella, al igual que mis padres, tenía un pequeño negocio de hostelería. Aunque no era un motel, era lo que se consideraría un bed and breakfast. Honestamente, era menos un negocio y más un hobby para ella. Todo, confirmó. Una pequeña parte de mí se sintió aliviado de que no se quemara tan bien con ese lugar. Hubo un momento de incómodo silencio y pude escucharle revolver papeles en su extremo de la línea. ¿Hay algo que deba hacer? ¿O vas a encargarte de los traslados, o de la herencia o de lo que sea? Es decir, aparte de la propiedad no sé qué querría de ella. Incluso no estoy seguro de querer lidiar con la propiedad. Este lugar es suficiente. Eso es lo extraño, no te dejó nada, dijo, con bastante brusquedad. Me parece bien, prefiero no ocuparme de ello. Bueno, dijo. Puede que todavía tengas que hacerlo. Es que, ella le dejó todo a tu hermana. ¿Qué edad tenía su testamento? Pregunté. Lo actualizó después de la muerte de tus padres. Oh. Pero, supongo que ahora sería el momento de abrir el sobre que dejaron para ella. Podría tener algunas respuestas. Oh, de acuerdo. Lo haré. Dije, ya preocupado por lidiar con todo esto. La conversación derivó hacia otros aspectos de la venta y lo que tendría que hacer para prepararla. Todo el tiempo, el hombre de la noche anterior estaba en el fondo de mi mente. En un giro inesperado de los acontecimientos, esperaba que volviera. Después de la llamada, traté de apartar todo de mi mente. El chico se había ido, y por lo que yo sabía, el hombre también se había ido por la mañana. Estaba solo de nuevo, en lo alto de las montañas, en este motel aislado y solitario. No tenía hambre, pero me preparé una bebida, y decidí seguir el consejo de mis abogados. Recuperé la tercera carta dejada por mis padres del armario donde había permanecido desde el día en que la dejó. Con cuidado, abrí un extremo. Incluso doblado, pude ver a través del fino pergamino que el mensaje era breve, pero era seguro que estaba escrito con la letra de mi madre. Decía, me temo, que ya no son los que amábamos. Quemadlo, todo. Préndele fuego, a todo. ¿Qué os ha parecido esta parte de la historia? Esta es solo la segunda parte. Si te gustó, apóyanos con tu suscripción y no te pierdas la tercera parte. Uno nunca sabe lo que pueda suceder. Todo cabe en este pequeño rincón. Gracias por estar aquí en el mundo de los contactados.